¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos hablaremos de un proyecto que está recuperando en La Cabrera los teitos, los pajares de los que Concha Casado quiso recuperar. Pero además hablaremos de la batalla de Turienzo de los Caballeros que se celebra este fin de semana. Y por último entraremos para conocer de cerca cómo es la labor de Asprona, que ha cumplido ya más de medio siglo. Aquí comienza Informe León. Hace casi 4 años que moría Concha Casado y ella dejó un importante legado para proteger la etnografía de La Cabrera. Entre los muchos elementos, los pajares. Allí ha comenzado un proyecto que sigue su estela. Han comenzado a teitar, a recuperar esos pajares de centeno. Es la puerta de La Cabrera, Villar del Monte, una localidad cuyo conjunto etnográfico fue uno de los sueños de Concha Casado. Su trabajo como etnógrafa durante décadas para conservar la arquitectura rural dio visibilidad a una zona que sigue siendo la gran desconocida de León. Sigue siendo la gran desconocida, porque yo creo que es la más deshabitada, Está muy deshabitada, pero cada vez estamos tratando de que se conozca, incluso ahora Internet ayuda mucho. Sus corredores, los palomares, las chimeneas, los cerrojos, los hornos o los teitos, las cubiertas hechas con paja de centeno de los pajares. Concha Casado sembró la semilla en estas tierras que conoció bien de cerca y que fueron la base de su tesis sobre el habla de La Cabrera en 1948. Con su muerte a los 96 años, en 2016, dejó una herencia: que no olvidaran a sus artesanos. Ella quería hacer aquí un núcleo de talleres artesanos, y también traer grupos de niños. Todo esto lo queremos continuar. Ella lo inició, queremos continuarlo. Villar del Monte es una de las 13 localidades del municipio de Truchas. Tiene apenas 14 habitantes empadronados, pero goza de 5 museos dedicados a diferentes talleres artesanos. Pero además, un ambicioso proyecto ha empezado a restaurar 2 de la veintena de pajares que hay. Es bastante laborioso, porque esto comienza sembrando las tierras, luego que salga el centeno con su medida más o menos, recogerlo, aquí hay que escogerlo, hay que dividirlo, hay que preparar para atar, hay que enmaderar, y luego la estructura hay que maderarla, claro, y luego a partir de ahí hay que colocar. Esto es laborioso, esto se tarda bastante porque tiene mucha mano de obra. Siguen el legado de Concha Casado de la mano del Instituto Leonés de Cultura y la iniciativa privada que está revalorizando parte del pueblo, donde están llegando también nuevos vecinos de Inglaterra o de Bélgica. Somos un grupo de amigos de Concha que seguimos unidos. Doña Concha tenía la Asociación para el Patrimonio de La Cabrera. Trabajó mucho, restauraron palomares, molinos, fraguas, como la iglesia de Villar, el techo de la iglesia, y bueno, pues nos erigimos nosotros en herederos de ella, ¿no? Nati trabajó de cerca con Concha Casado y encabeza una labor que pretende revivir La Cabrera y que sea un atractivo turístico para grupos como este que llegan en pleno invierno solo para ver cómo se construyen los pajares. Miguel Ángel es el artesano que trabaja la paja de centeno para teitar. La paja es térmica, acústica. Para el frío pues es muy valorada. No solo se hace cubiertas de paja, se hacen también tabiques. Hay casas completamente de paja. Los materiales extraídos del entorno sirven para recuperar uno de los testimonios cabreirenses, los pajares, donde antiguamente se guardaba la paja o la hierba para los animales. Una arquitectura popular milagrosamente conservada, al igual que la lengua o el rico vocabulario que se aplica también a estas artes, con los cuelmos, las colmetas o los velortos. Hay tantas palabras como personas o comarcas. Muchos antropólogos se asombran de que toda una cultura se perdiera, porque había un sistema de riego increíble, había influencias árabes, influencias romanas, que se conservaron porque precisamente era un núcleo cerrado entre montañas, ¿no? Todo eso se está perdiendo.
Una construcción al modo tradicional que requiere de mucha paciencia y sobre todo de que la paja esté en condiciones apropiadas. Este material requiere estar seco para poder trabajarlo. En el momento que se moja ya no eres capaz de moverlo. Por lo tanto necesitas, entre otras cosas, que esté seco, claro. Y en esta zona que es alta montaña. De mañana tenemos frío, pues como hoy, por ejemplo, 9 bajo cero. Un manejo y preparación de los 3.500 atados que necesita para un solo pajar. Son más de 600 kilos de paja para que quede completamente aislado de la lluvia y el frío. Una técnica que él aprendió de los mayores del pueblo. No lo podemos mirar solo en el sentido de antigüedad o... No, esto es moderno perfectamente. Hay que adaptarse a ella, no ella a nosotros. Cada pajar tiene un coste de 10.000 euros, de los que el 80% lo aporta el Instituto Leones de Cultura. Pajares que históricamente se construían en los alrededores de los pueblos. Concha Casado ya promovió la rehabilitación del primer conjunto de pajares en el año 2006, pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento ha hecho que hayan ido perdiéndose. Teitaron varios pajares, pero luego, como son propiedades de gente particular, pues se los han ido comiendo las vacas, se han ido destruyendo y nadie más lo ha valorado. Una comarca con una climatología bastante dura, a una altitud media de 1.200 metros, con lluvias abundantes y donde los suelos son escasos y pobres. Por eso, las horas centrales del día son las únicas donde pueden afanarse en esta labor que hoy realizan ante la atenta mirada de los turistas. Esto se siega en julio, agosto, ¿no? Luego tiene que ir al almacén, tiene que secar. Y luego tienes que prepararlo. Por lo tanto, cuanto más te alargas, llega el invierno. Antiguamente lo que hacían era guardar de un año a otro, de tal manera que tenían para hacer las reparaciones, porque el mantenimiento es todos los años. Llegan aquí para conocer de primera mano una cultura ancestral. El centeno se coloca sobre las cubiertas hechas con vigas de madera de roble. Esto no estaba pensado para viviendas, por lo tanto no necesitaban mucha sofisticación, ¿no? Chapas de aluminio, etc. ¿Qué hacían? Siempre trabajaban con lo natural. Aparte de la paja, en las cumbres, las cumbreras, parte alta, colocaban lo que llamaban tapines. Tapines es un terrón de hierba que está comida y que está siempre enraizada. Eso hacía que con el peso no se fuera, pero ¿qué pasaba? Que se deshace con el agua, por lo tanto acababa pues descomponiéndose. Y todos los años, más o menos, un pequeño mantenimiento. Así fueron incluso originariamente las viviendas, que acabaron sustituyéndose después por losas de pizarra, el otro tesoro de la Cabrera. Es revitalizar no solo Villar, sino la comarca. A Villar ya vienen muchísimos autocares, hay 5 museitos, hay bastante turismo, sobre todo en verano. El Ayuntamiento de Truchas y la Diputación nos ponen un guía durante 3 o 4 meses. La ganadería ha sido también otra de las fuentes de riqueza de la Cabrera. Unas vacas que en extensivo son ahora curiosas enemigas de los teitos. Y no son tontas, o sea que cuando tienen hambre van a donde hay algo que comer, aunque sea paja de los teitos, se la comen y punto. Por eso este proyecto fija la mirada precisamente en la urgencia de salvar este legado histórico único en España y enclavado en una zona donde los pocos vecinos que no emigraron viven en casas de piedra rojiza. Abrimos una página del Museo del Encaje de Villar del Monte y la tuvimos que cerrar porque era imposible, aquí no hay conexión. Es muy difícil aquí todo, incluso si se quieren traer empresas, pues ahora todo funciona con Internet. Lo más fundamental es que se ponga Internet de banda ancha, es importantísimo para que Cabrera resurja. Una conexión a Internet que ni siquiera tienen en el año 2020. Todos los ciudadanos de España tenemos los mismos derechos, no por vivir en Cabrera o en las zonas estas que no hay gente, tengamos que vivir de otra manera, ¿no? No se puede revitalizar Cabrera ni nada si no hay banda ancha de Internet en estos días. Se cae. Cuando estén acabados, los pajares serán donados a la Asociación de Artesanos Concha Casado para convertirlos en su sede.
El empeño de personas como Nati acercan a Villar del Monte a convertirse en un pequeño museo al aire libre de la evolución de la humanidad, como un día soñó Concha Casado. La Maragatería fue un importante escenario de la Guerra de la Independencia, donde se enfrentaron el ejército español y el francés. Este fin de semana tiene lugar una de las recreaciones napoleónicas más importantes de España. Será en Turienzo de los Caballeros. Napoleón extiende su dominio por la península y el ejército español, que intenta resistir en Astorga, se ve empujado hacia Galicia. En la huida, la caballería francesa gana terreno y un grupo de soldados decide esperarla en Turienzo de los Caballeros. El objetivo es retenerles lo suficiente para que el resto de las tropas se resguarden en Foncebadón. Es épica, es solidaridad, porque sus vidas están sentenciadas. No es la sinopsis de una película, aunque material habría de sobra. Es uno de tantos hechos reales que salpican nuestra historia y que se pierden en la espesura del olvido. La Asociación de Recreaciones Históricas Voluntarios de León rescata en las primeras semanas del año aquellas escaramuzas de Turienzo de principios de 1809. Cuando llegó Napoleón a Astorga en la Navidad de 1808, el ejército español y el ejército británico de John Moore se retiraron por aquí, por estas tierras, hacia el Bierzo, y los españoles hacia Orense y Berín y los británicos hacia La Coruña. Hubo una escaramuza englobada dentro de la retirada del ejército español, que se retiraba por el puerto de Foncebadón, y en la retaguardia de ese ejército se encontró con la caballería francesa y hubo ahí en Turienzo, como le digo, una escaramuza donde las tropas españolas consiguieron frenar al ejército francés. El 2 de enero de 1809, durante esta retirada, hubo un combate de lo que se llama de persecución, que la caballería francesa se echó encima de las tropas españolas y hubo una acción muy notable en Turienzo de los Caballeros, en la que unas unidades españolas se quedaron allí a combatir, prácticamente a sacrificarse, porque la caballería francesa los iba a sablear, a pasar a cuchillo, pero consiguieron detenerlos durante unas horas y así todo el ejército español consiguió franquear el Foncebadón y ponerse a salvo. Escenarios, movimientos, atuendo, armas, accesorios, todo se recrea con rigor. Es un viaje 210 años atrás para revivir aquellos hechos con todo lujo de detalles. Tenemos varios historiadores dentro del grupo y bueno, pues es el apoyo que tenemos para todo lo que hacemos esté argumentado, documentado y sea lo más fiel con el rigor histórico necesario para poder hacer este tipo de actividades. Lo primero, la documentación necesaria para que cuando se hacen los uniformes sean lo más parecido a lo que era en la época, el tipo de tela, el paño, los patrones de la época, que muchos están en archivos pues, históricos de la época, de ayuntamientos, de militares, ¿vale? Donde que tenemos eso, pues realizar los trajes, comprarnos armas réplicas lo más parecidas posibles a la de la época, y bueno, pues ciertos detalles que igual pues, pueden ser más difíciles, pues a veces las distinciones de las cartucheras, las bombetas. Llevamos aquí los cazadores, los granaderos llevan una granada y la tropa de la infantería normal, la española, lleva un león rampante. Pues a veces esas cositas, esos detalles, es lo que más cuesta o encontrar o intentar hacerlo. Bueno, es una manera de vivir la historia, la recreación. Esto empezó hace 40 años en Inglaterra, Estados Unidos, y ya lleva unos años desarrollándose en España, pues con muchas facetas de la historia, desde la antigüedad, la Edad Media, los tercios, las guerras napoleónicas. Aquí en Astorga y Maragatería es lo que tenemos muy presente y bueno, hacemos historia. Y además hacemos algo, enseñamos historia a los vecinos y a quien quiera verlo. Todo esto nace de la pasión por la historia y en concreto por la que transcurre en nuestra tierra y en un periodo tan decisivo como la ocupación napoleónica y la Guerra de Independencia. Para mantenerla viva no solo se estudia, sino que se recrea, para ponerse en la piel de los protagonistas y conservar su memoria.
fundamos la asociación y a partir de ahí, bueno, pues intentamos recordar estos hechos, esta parte de la historia tan importante en esta zona y un poco olvidada hasta hace poco tiempo, y poco a poco pues llegar hasta donde estamos hoy. Es la historia, tenemos una historia muy importante aquí en León, lo que fue el viejo reino de León. Entre otras cosas, pues ese hecho importante de que los dos extremos de Europa más lejanos a los que llegó Napoleón en sus campañas, por el este fue Moscú y por el oeste fue Astorga. Yo creo también que nos hace conocer nuestra historia, nos hace ser más orgullosos de nuestra historia, de lo que hemos colaborado. La verdad que también muchos maragatos, muchos arrieros, pues dieron su vida por la independencia de España. Y además luego pues con mucha presencia de las tropas francesas y españolas durante toda la guerra aquí en esta zona, porque los españoles se asentaban en las montañas de Manzanal y Foncebadón, con el Bierzo detrás, y los franceses ocupaban la ribera del río Órbigo, y esto era una tierra de nadie que tan pronto tomaban las tropas españolas como la recuperaban las francesas. Por eso Astorga sufrió dos asedios muy famosos en las guerras napoleónicas. Influidos por experiencias con otras asociaciones y por la curiosidad de bucear en este mundo, un grupo de amigos crearon la Asociación de Voluntarios de León y hace 13 años comenzaron a realizar marchas para rememorar los sucesos de Turienzo de los Caballeros. Con el apoyo de asociaciones de Galicia y Asturias y el impulso del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, la cita ha ido creciendo para abrirse a la sociedad. Aquella cosa pequeñita que empezamos 5 personas, pues ha ido creciendo, y ya este año el Ayuntamiento de Santa Colomba, con su alcalde don José Miguel Nieto, ha querido hacer de esta actividad lúdica y cultural privada de la asociación algo ya abierto para todo el pueblo y todos los visitantes. Nos parecía genial recuperar y rememorar la batalla de Turienzo de los Caballeros, que también la colaboración de la maragatería en la guerra de la independencia contra la Francia napoleónica. Y todos los años vamos a poner alguna cosita más. El año pasado solo fue un día en Turienzo, este año también tuvimos ayer en Rabanal del Camino y en Foncebadón, y bueno, la verdad es que ha sido todo un éxito y queremos continuar con estas actividades que además nos visibilizan un poco de cara a la provincia y a todo el mundo. En el corazón de la comarca Maragata, el Torreón de los Osorio otea el paso del tiempo y vuelve a escuchar arengas y muertes. Ahora, por suerte, no son de verdad. Son solo un reflejo inocente y didáctico, un eco nostálgico que nos recuerda, para bien y para mal, de lo que fuimos capaces. Hace más de medio siglo, un grupo de familias buscaban una salida y apoyo para sus hijos discapacitados. Fue el origen y el germen de la asociación Asprona, que atiende actualmente a más de 600 personas. Hoy les invitamos a conocer un poco de cerca cuál es ese trabajo en la residencia San Nicolás de Bari. Fueron los primeros pasos de una necesidad, la de las familias que en los años 60 buscaban una salida que mejorara la calidad de sus hijos discapacitados, niños con una nula visibilidad en aquella sociedad. Hace años, en el siglo pasado, pero no hace tantos años, personas con discapacidad que ahora mismo están en los centros estaban recluidas en sus domicilios, en casa, que no les vean. Era un estigma social la discapacidad. Hoy por hoy podemos decir que incluso muchos servicios están orientados a esa plena inclusión y a esa inserción en la comunidad, a que sean partícipes de los recursos comunitarios como cualquier ciudadano. Una época donde no se hablaba de oportunidades, ni de inclusión o de opciones laborales, y donde los recursos para ellos eran pocos o nulos. Hoy por hoy la mayoría de nuestros centros están concertados con la Gerencia de Servicios Sociales. Entonces es a través de la Ley de Dependencia donde se facilita el acceso a los recursos de Asprona León. Pero encontraron entre los vecinos de Quintana Raneros los brazos abiertos para crear un centro ocupacional. Empezaron con un centro pequeñito en León y luego pues hubo un acuerdo con Quintana de Raneros, que cedieron los terrenos pues mucha gente de aquí del municipio para construir este centro que tiene, pues mira, la superficie son 140.000 metros cuadrados. 55 años después, San Nicolás de Bari es una pequeña ciudad de oportunidades para las personas con necesidades diferentes de Asprona.
Aquí son todos mayores de edad, pero Asprona respalda a las familias desde el nacimiento de sus hijos con discapacidad. Desde que nace, con servicios de atención temprana, hasta los programas de buena vejez y programas ya dedicados o destinados a la atención a las personas con discapacidad en procesos de envejecimiento. Todos llegan derivados de la Seguridad Social. Este es el día a día en San Nicolás de Bari. Hasta aquí llegan a primeras horas de la mañana los primeros turnos y se van al final de la jornada en las rutas de autobús por toda la ciudad. El centro pionero de Asprona tiene aquí una unidad asistencial, una terapia ocupacional o diferentes servicios de salud, pero sobre todo es una puerta abierta a mejorar su autonomía personal y eso pasa por el empleo. Por supuesto que les dignifica, yo creo que como a cualquiera de nosotros, ¿no? El tener un trabajo te hace sentirte pues más persona, más con tus derechos, con tus obligaciones, o sea, sentirte útil. El compromiso de la asociación con ellos es ético para que puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida dentro de un ámbito inclusivo. Desde aquí se gestionan proyectos tan ambiciosos y quizás poco conocidos por la sociedad como la recogida del aceite vegetal usado. Un grupo de usuarios de Asprona se encarga de introducirlas en estos tanques donde comienza a filtrarse y limpiarse. Aceite que llega del sector de la restauración y la hostelería. Promovemos las relaciones empresariales con otras empresas que nos faciliten actividad para poder generar el empleo para las personas con discapacidad. En el ámbito de reciclado, por ejemplo, pues se recicla el aceite, se recoge por toda la provincia. El aceite particular que introducimos en los contenedores naranjas la reciben, pero no la procesan aquí, la envían a otro centro de reciclado en Burgos. En otra parte de este gran complejo de oportunidades están los talleres, por ejemplo, de etiquetado de productos cosméticos o vitamínicos. Te venía cualquier cosa que realizar y decías, no van a ser capaces. Y si les dejas, te demuestran que son capaces. O sea, el límite yo te puedo decir que no se lo hemos encontrado todavía, porque trabajos que en un principio pensaste que eran imposible que lo hicieran, nos han demostrado que lo pueden hacer igual que cualquiera. Las medidas de higiene y la minuciosidad nos dan una idea de lo profesional que es el trabajo de estos chicos y chicas que han conseguido ganarse la confianza de una gran parte del empresariado de la provincia. Asprona pertenece a la Federación Plena Inclusión. Aquí se hace una planificación centrada en cada persona, una gestión que ha ido cambiando con el tiempo. Ha cambiado mucho el paradigma y la forma de gestión, porque antes los centros se organizaban y se gestionaban y se programaban y planificaban en función a las necesidades del centro, a la organización del centro. Ahora todo gira en torno a la persona y a las necesidades de la persona. Los talleres ocupacionales son otros de los pilares de Asprona, con diferentes ocupaciones como la lavandería, el catering, la limpieza o el mantenimiento de jardines. También el montaje de piezas metálicas, donde conviven diferentes discapacidades. Cuando empezaban a trabajar con nosotros, empezábamos haciendo la parte más sencilla de las piezas. Cuando vieron que se hacía el trabajo bien y con calidad, nos fueron dando cada vez más partes del proceso. Al final ya les hacemos el trabajo completo, o sea, sale de aquí embalado ya para los contenedores para entregar a sus clientes. Asprona tiene 220 plazas concertadas con la Junta de Castilla y León en talleres ocupacionales, donde ellos demuestran con creces su valía para que les dé acceso a un empleo ordinario. Una persona con discapacidad normaliza mucho las relaciones laborales, entonces van con toda la naturalidad del mundo a su puesto de trabajo, pero sí que genera buen ambiente alrededor. Hace apenas 3 décadas al sector empresarial ni se le pasaba por la cabeza dar opciones o un puesto de trabajo a personas con discapacidad. Afortunadamente las cosas han cambiado y mucho. Hace 35 años que yo empecé en este centro. Al día de hoy pues ha cambiado mucho. Los empresarios ya les ven como posibles trabajadores, pero todavía queda mucho camino para que sea inclusión, o sea, formen parte de las empresas como un trabajador más. Todavía falta camino que recorrer. Aunque la realidad es que todavía quedan pasos por dar para una inclusión del 100%. Ámbitos, por ejemplo, como el deportivo, todavía segrega entre personas con discapacidad y sin ella. El deporte ahora mismo es para la parte con discapacidad, pero ¿por qué no el día de mañana una persona con discapacidad va a poder jugar en un equipo de fútbol como el Real Madrid o el Barcelona o cualquier equipo o la Cultural? San Nicolás de Bari tiene también una parte residencial y la propia Asprona gestiona pisos tutelados donde tienen la oportunidad de emanciparse como cualquiera de nosotros. Un paso importante en su autonomía
que da una cierta tranquilidad a sus familias. Saber las familias que estamos nosotros ahí detrás, pues les da una tranquilidad, que el día que falten ellos saben que los chicos van a estar pues muy bien atendidos. Porque estos son los frutos de aquel sueño que comenzó en Quintana Raneros hace más de medio siglo. Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Sean felices. Adiós.